poder verles y poder de esta manera poder ser edificados con la Biblia, la palabra de Dios. Yo espero que ustedes estén muy atentos aquí en este lugar y donde quiera que nos escuchen a través de Radio Estéreo Voz del Alfarero. Muchas bendiciones donde quiera que estén. Vamos a continuar con el capítulo 18 del libro de Apocalipsis, donde estamos hablando de la Babilonia comercial, la Babilonia específicamente geográfica, donde se inició la primera rebelión contra Dios, de esa esa Babilonia materialista. Vamos a leer 2 versículos, abran sus Biblias, capítulo 18. Vamos a leer versículo 4 y versículo 5 del capítulo 18 de Apocalipsis. Y dice de esta manera, en el nombre de Jesús: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, de la Babilonia comercial. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Tornadle a dar como ella os ha dado, y pagadle el doble según sus obras, en el cáliz que ella os dio a beber. Dadle a beber doblado o el doble. Ahí es donde comienza precisamente esta lamentación sobre esta ciudad. Pero antes tomen sus lugares, por favor, siéntanse muy cómodos, tranquilos, con una atención especial a la Biblia, a la palabra de Dios, porque la atención es básica para poder recibir conocimiento. Estamos estudiando, quiero recordarles rápidamente, las razones de la destrucción de esta ciudad que se encuentra en la tierra de Shinar, la tierra de Babilonia, donde estará el centro del comercio mundial. Y no es nada extraño si ustedes, no sé si les gustaría o tengan la intención de investigar las riquezas que existen en esa área geográfica. Los duques, los reyes de allí viven de una manera impresionantemente rica. Uno de ellos tiene un avión privado que es el 747, el más grande del mundo. Lo han visto, que tiene 2 pisos. Ese es su avión privado, que cuesta millones y millones de dólares porque tiene sus sillas chapeadas de oro. Impresionante. ¿Qué es lo que quiero decirles con esto? Que le echen un vistazo para que vean que Apocalipsis 18 no falla. Es una profecía donde se está hablando de un sistema comercial que se está ya preparando y que tiene que ver con el cumplimiento del capítulo 18 de Apocalipsis. Allí precisamente será el centro del comercio mundial. Otra razón que vamos a estudiar en esta mañana, espero que ustedes vayan agarrando notas para que tengan ¿cómo pudiéramos decir? Un orden muy especial para que cuando lean Apocalipsis 18 lo puedan comprender. Otra razón por la que Babilonia va a ser destruida, porque habrá corrompido a la gente a través del secularismo. Esto es muy importante que ustedes lo entiendan.
Y será precisamente el secularismo que será la filosofía que Babilonia arrastrará para poder socavar o para poder debilitar la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 18, 4 y 5, escuchamos un llamado a salir de ese sistema de vida, de ese sistema comercial, de ese sistema que nos puede envolver a nosotros y perder todo lo precioso que Dios nos ha dado. De acuerdo a lo que escribió Juan, no cabe duda que Dios hará un llamado a los suyos para que se desenreden, para que se suelten de las trampas mortales de un sistema maligno. Porque no solamente se va a centrar todo el futuro comercio mundial, sino que será, dice los versículos primeros, que va a ser una guarida de todo espíritu inmundo, de todo demonio, que se van a reunir en ese lugar. Entonces el llamado consiste a que nosotros como hijos de Dios tengamos cuidado, que no caigamos en esa trampa del materialismo. También puede tratarse del llamado de Dios a los elegidos para que abandonen el sistema mundano y materialista y que se acojan a la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra santo para poder entender por qué Dios nos llama a que nos apartemos? Porque quiero decirles que desgraciadamente el mundo no entiende ni el vocabulario ni el significado de esta palabra. Y el mundo religioso le llama santo a una persona que, escuchen ustedes, que después de muerta se le hace una investigación profunda, entre paréntesis, específica, detallada, para ver si las obras que hizo, escuchen ustedes, si hizo milagros, qué tan bueno fue, qué cara de inocente tenía, porque también eso cuenta mucho, la carita, para después canonizarlo y declararlo santo, pero después de muerto. Da un poquito de risa, ¿verdad? Porque es todo lo contrario a lo que la Biblia nos enseña. Pero la palabra santo no significa qué tan bueno fuiste, cuántos milagros hiciste, qué cara tenías, sino que la palabra santo del hebreo es la palabra kadosh, del griego es la palabra agios y significa separado. Fíjese la diferencia que existe. O sea, apartado para el servicio de Dios. Cuando Dios entra a nuestra vida, su presencia en nosotros es lo que hace a un ser humano santo. Porque la Biblia dice que cuando nosotros nos entregamos a Jesús, nos convertimos en templos del Espíritu Santo y Dios mora en el creyente. Y eso es lo que hace a un ser humano santo, aunque no haya hecho milagros, aunque no haya hecho las obras que se requieren, ni las obras buenas que se espera lo hagan santo, porque lo que lo hace santo es la presencia de Jesús en su vida. Jesús dijo, sed santos porque yo soy santos, pero en vida, no después de muerto. Sed santos, dice el apóstol, escuchen ustedes, en vuestra manera de vivir. En la forma en que ustedes se conducen en su vida.
que el pecado ya no se enseñorea de nosotros. No lo permitimos porque estamos ya nosotros viviendo para Jesús, y esa es la razón por la que Jesús dijo: sed santos porque yo soy santos. En toda nuestra forma de conducirte en la vida. En Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15, el apóstol Pedro habló precisamente de lo que es la santidad de aquellos que sirven realmente a Jesucristo. Primera de Pedro 1 versículo 15, sino aquel que nos ha llamado es santo. Por eso también dice: sed santos vosotros en toda conversación, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocares por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. O sea que cuando Cristo entró al mundo, todas sus enseñanzas contradecían precisamente al mundo religioso. Contradecía a los tibetanos, a los esenios, a los budistas, a todos los filósofos griegos de su tiempo, a los religiosos de su tiempo, porque era algo diferente y ningún ser humano común lo ha podido disfrazar, sino que es por el Espíritu. Por el Espíritu, dice la Biblia, que todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Dice en el verso 4, a modo de exhortación, que salgamos de ese estilo de vida de confusión, porque Babilonia significa confusión. Y el llamado es que salgamos, que nos separemos, que nos apartemos de todo aquello que tiene confundida a la humanidad. Y esto es importante que cada uno de nosotros lo entendamos, porque el mundo que nos rodea puede ser un mundo que de acuerdo a la Biblia entendemos se va a convertir en un mundo materialista, que solamente se va a enfocar la gente en vivir bien, en tener lo mejor. Y precisamente todo nuestro alrededor está a ver el mejor auto, la mejor casa, el nuevo auto que está saliendo ahora, el eléctrico, esto, lo otro. ¿Por qué? Porque estamos de alguna forma rodeados de un mundo de materialismo que puede ser muy atractivo para nuestra vida espiritual. Pero de acuerdo a la Biblia, esta exhortación es a que salgamos no solamente de ese mundo, sino del mundo de religiosidad y de falsedad que se está cada día más y más degenerando en todo el mundo, ridiculizando la Biblia, la palabra de Dios. Tenemos que salir de ese mundo de confusión, porque el apartarnos significa que entramos en la verdad y comenzamos a ser instruidos por la Biblia y comenzamos a entender, y de acuerdo a lo que Jesús dijo, que somos nosotros la luz del mundo. Somos la única luz que existe en el mundo. Los cristianos, los hijos de Dios verdaderos. En Colosenses 2:8 el apóstol Pablo escribió: mirad que nadie os engañe, cuidado, por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo, no según lo que la Biblia enseña. Cuando hablamos de filosofías, estamos hablando de sistemas que los hombres han inventado y las aman de pensamiento, porque la palabra filos significa amor y la palabra sophos significa sabiduría o conocimiento.
Entonces, si unimos esta palabra, la palabra filósofo significa amar a tus pensamientos. O sea, cualquier cosa que ames es tu filosofía. Como lo que se está diciendo últimamente, ámate tú. Tú eres el que puede formar tu destino. Tú eres un Dios, tú eres. Y el hombre hinchándose. ¿Qué es lo que está haciendo? Está siendo influenciado para que se ame a sí mismo. Y que piense que lo que él hace es suficiente y que no necesita ni el conocimiento ni necesita a Dios. Por ejemplo, si amas la inmoralidad y está en tus pensamientos, amas la impureza, cualquier cosa que sean los pensamientos a los cuales tú ames, eso es lo que va a dictar tu conducta y tu manera de vivir. Claramente lo dice Proverbios 23:7, que lo que hay en el pensamiento del hombre, ¿qué es? Eso es lo que el hombre es. Inevitablemente, tal es el pensamiento en tu corazón, tal es la persona. Mirad que nadie os engañe con sistemas, si pudiéramos de alguna forma traducirlo, que nadie os engañe con sistemas de pensamientos que el hombre inventa y que no es según Cristo, según la Biblia, según la verdad de la palabra de Dios. Está claro, ¿verdad? Ojalá que lo hayan comprendido. En el libro de los Romanos, capítulo 12, versículo 2, quiero que ustedes vayan conmigo a esta porción del libro de los Romanos, capítulo 12, versículo 2, donde el apóstol Pablo escribió y dice: no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de nuestro pensamiento, para que entendamos. Fíjense ustedes qué interesante, cuando nosotros entramos a lo que la Biblia dice, a todo lo puro, todo lo santo, a todo lo justo, a todo lo honesto, todo lo que es de buen hombre, a lo que la Biblia nos invita a que pensemos, comienza la renovación de nuestro entendimiento para entender cuál es la voluntad de Dios. Dios comienza por renovar nuestros pensamientos. O sea que Dios tiene que hacer realmente un trabajo muy importante antes de que tú puedas comprender y entender su voluntad. Dios primeramente tiene que cambiar tus pensamientos. Tienes que tú dirigir tus pensamientos de la forma correcta. Efesios 4 dice que tenemos que aprender a pensar. Eso significa que el pensamiento es lo que va precisamente a moldear nuestra conducta, lo que va a formar nuestro sistema de vivir y de una forma inevitable, si estamos ya nosotros renovados en nuestros pensamientos, vamos a caminar por la fe, vamos a creer en la Biblia y automáticamente nos convertimos en seguidores de Jesucristo, porque entendemos perfectamente cuál es su voluntad, que es agradable, no es una carga, es perfecta y no nos duele seguirle, y estamos dispuestos a hacer cualquier sacrificio para mantenernos en ese servicio tan excelente al que Dios nos ha llamado. Por eso amamos la verdad. Cuando el apóstol menciona aquí la palabra siglo en Romanos 12:2, se puede traducir mundo, o también puede ser la era o el sistema predominante en el que estemos viviendo. Hablando de creencias y valores en cualquier época de la historia humana.
En otras palabras, está diciendo Pablo, no se dejen que el mundo moldee tu manera de pensar, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Nos está diciendo, fuera de sus mentes todo, absolutamente todo, lo que no tiene origen en Dios. Fuera la dianética, fuera la evolución, fuera las filosofías orientales, porque no tienen su origen en Dios. No tienen el origen en Dios, sino que su origen está en los hombres. Entonces Dios quiere que comencemos a pensar como Él piensa, para alumbrar al mundo, porque somos la luz del mundo, y sacar al mundo de las tinieblas en que viven en confusión filosófica y religiosamente. Por eso es el llamado, salid de ella, pueblo mío, para que no sean participantes de sus pecados. Si el hombre no sale de ese sistema, está participando de sus pecados. En Efesios capítulo 5, versículo 6, vean ustedes lo que el apóstol Pablo escribió. Por eso, no sé si ustedes se recuerdan que yo les decía la semana pasada, ¿cuál es el valor de tu vida? Precisamente por causa del materialismo, de lo que está enredando al mundo en este tiempo y lo está llenando de egolatría. Efesios capítulo 5, versículo 6, nadie os engañe. Escuchen ustedes nuevamente la palabra. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Vean ustedes que nosotros podemos ser influenciados por lo que oímos. Por eso la Biblia dice que muchos apostatarán de la fe. ¿Cómo? Escuchando a doctrinas de demonios. ¿Lo habían notado? Muchos apostatarán de la fe escuchando. Quiere decir que tiene que ver mucho qué es lo que nosotros estamos escuchando. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis apaceros con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. O sea, camina, actúa, dirígete como hijo de Dios, porque ahora has entrado al conocimiento de la Biblia, y la Biblia tiene que tener resultados en nuestras vidas. Tiene que comenzar a cambiar nuestro sistema de vivir. Y en el versículo 11 dice, y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien redarguidlas. Si alguien te invita a participar, escuchen ustedes, es lo que está diciendo el apóstol Pablo, de sus liturgias, de su religión, de sus filosofías, y estás corrompiendo tu llamado, o el llamado que Dios te está haciendo. Desde el momento en que eres embriagado, te has vendido por la ramera. Porque hay quienes se han vendido, se han embriagado, aman más la gloria de los hombres, que no se atreven a decirles, eso que estás haciendo, eso que estás diciendo, eso que estás enseñando, no es de Dios. No se atreven a decirles, estás en tinieblas, eso es paganismo, eso es idolatría, eso es brujería, eso no es de Dios. Y aunque el mundo religioso e idólatra le llame santa, no importa lo que sea,
pero no es Santa Misa, y por eso es que crucificaron a Jesucristo. Por eso mataron por los primeros 350 años a los cristianos, en el Coliseo, en las cruzadas, en la Inquisición. ¿Por qué los mataron? Precisamente porque no estaban de acuerdo con el sistema religioso, porque habían creído en la verdad, y esa verdad precisamente era por la que ellos se habían impregnado de ella, de tal manera que cuando alguien quería llevarlos a vivir sus propias ideas, sus propios sistemas de pensamiento, ellos decían: no es de Dios, la Biblia, la palabra de Dios es la verdad. Y le gritaban al mundo la verdad, y eso causó que fueran asesinados, masacrados, metidos al Coliseo, en la mazmorra, en las diferentes formas que ellos utilizaban para torturarlos, simplemente porque habían creído a la verdad. Por eso mataron a pedradas a Esteban, por predicar la verdad. Por eso murieron los 12 apóstoles decapitados, crucificados. ¿Por qué? Porque le dijeron al mundo: están mal. Esa no es la verdad. Por eso Cristo también murió como un criminal, porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Las obras de ellos eran malas. Y la pregunta más importante: ¿dónde es donde nosotros estamos alumbrando los cristianos? ¿Dónde está la luz? Mi amado hijo de Dios, cristiano, ¿dónde está la luz? ¿Será que eres luz los domingos de 10 a 12 y toda la semana eres el anticristo? Salid de ella, en medio de ella, pueblo mío. Salid de en medio de ella. Salid de en medio de esa sociedad secular. Ahora, ¿qué es una sociedad secular? Lo más fácil de la vida es ser atraído, seducido e influenciado por el secularismo. Esta palabra, ustedes que están en la universidad, en la escuela, la van a escuchar muchas veces. También la van a escuchar de conferencistas. El secularismo, ahí va, es todo aquello que invita al confort, a la comodidad, a la salud, a la educación, a las posesiones, placeres, a las recreaciones y la cultura, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Una sociedad secular o el secularismo es la filosofía que le ofrece al ser humano todo lo que el ser humano desea. Por eso es tan atractiva. Todo lo que el hombre desea física y mentalmente. Pero escuchen, pero rechaza a Dios. ¿Dónde nació el secularismo? Mateo capítulo 4. Qué interesante, escuchen ustedes, qué interesante lo que sucedió en Mateo capítulo 4. Fue donde Jesús tuvo una confrontación con Satanás. Y Satanás le ofreció a Jesús absolutamente todo lo mejor. Le ofreció todos los reinos de la tierra. Te ofrezco los placeres, las riquezas, las filosofías. Todo te lo ofrezco. Toda la comodidad que tú pudieras desear. Todo lo mejor que existe. Un castillo chapeado en oro, las mejores comodidades, pero
vas a tener que hincarte y adorarme. Vean ustedes de lo que puede ser capaz el mundo materialista. Vean de lo que puede ser capaz el mundo comercial, la Babilonia del capítulo 18 de Apocalipsis. No se dejen influenciar, cuidado con esto. Pudiéramos decir que la intención de Satanás es ofrecerle todo lo mejor, todo el confort, todo lo que pudiera desear el hombre física y mentalmente, pero renunciando a Dios. En Hebreos 11, 24 al 26, Moisés tuvo que tomar esta mismita decisión. Y rehusó, dice la Biblia, llamarse hijo de la hija de Faraón. Escuchen ustedes, tenía todo el placer a su alcance, tenía toda la riqueza, el mejor ejército, el país más rico en ese tiempo, el país más popular. Todo lo tenía en ese tiempo, pero cuando llegó el tiempo de la decisión, prefirió el desierto. Escogió, de acuerdo a la Biblia, ser afligido con el pueblo de Dios que gozar, escuchen ustedes, de las comodidades temporales del pecado. Qué interesante está esto. O sea, vean ustedes que estamos hablando de cosas reales, no son cosas fantasiosas, son cosas reales, lo que la Biblia nos enseña. Tanto Jesús como Moisés, como Job, tuvieron que tomar estas decisiones. Llegó el tiempo crucial en sus vidas en las que ellos tenían que decidir hacia dónde iban a inclinar sus vidas. El mundo materialista de la recta final del mundo va a atacar a todos los cristianos. Y van a tener que tomar la decisión. ¿Por qué? Porque se te va a poner el mundo a tus pies si te dejas marcar. Si no, es como si no tuvieras dinero. No vas a poder comprar ni vender. Cuando Moisés tuvo que tomar esta decisión, rechazó todo aquello que el mundo le ofrecía, volteó a su nación, volteó a su pueblo que estaba sufriendo y tenía que tomar una decisión, tener confort, cultura, riqueza, comodidad, reconocimiento. Pero dice la Biblia que tuvo por mayores riquezas. Escuchen ustedes, subrayen, por mayores riquezas, el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque él estaba viendo algo mejor. ¿Cuántos están viendo algo mejor que lo que el mundo nos ofrece en esta mañana? Muchas gracias, Jesús. Es mucho mejor. Gracias, Señor. Estar con Cristo es lo mejor. ¿Cuántos quisiéramos estar ya con el Señor? ¿Cuántos quisieran estar ya con Cristo, como mi hermana Eva, que se fue esta semana con Cristo? Tenemos que tener bien impregnada la eternidad en nuestras almas, en nuestro espíritu. Tenemos que tener bien impregnada la eternidad en nuestras vidas, bien marcada.
sabía que todo lo que el mundo ofrece, Moisés estaba seguro que era temporal. Estaba consciente. Porque entendía perfectamente que lo que Dios ofrece es eterno, no es barato, no es cualquier cosa, lo que Cristo ofrece. Tú nunca vas a poder dejar lo temporal y lo que el mundo te ofrece si no tienes lo eterno, lo verdadero, lo real, bien impregnado en tu vida, en tu mente y en tus convicciones. Pero cuando entendemos que las aflicciones del mundo presente no se pueden comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada, entonces mejor escogemos con Cristo. Escogemos mejor cargar la cruz de Cristo por un poco de tiempo mientras estemos aquí en la tierra para por fin entrar a un mundo de eternidad, de felicidad, de gloria al lado de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra en esta mañana. Muchas gracias, Padre mío, por estas convicciones. No es en vano. Jesús dijo: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Al que venciere, yo le haré columna en la ciudad de mi Dios y estaré con él para siempre. Escuchen ustedes, lo que Cristo ofrece es real, es eterno, es verdadero. ¿Por qué dejarnos atraer por el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque es más importante lo del mundo que lo de Dios. ¿Por qué? Santo el nombre de Jesucristo. Yo creo que Dios quiere tratar en esta mañana con nosotros. Dios quiere que nosotros entendamos el valor que tiene la eternidad. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre mío, pon tu mano santa en esta mañana. Dios quiere en este momento, yo creo que Dios está interrumpiendo para tratar con ustedes. ¿Por qué no vienen aquí a este altar y dicen: Señor mío y Dios mío, qué precioso es lo que ofreces, mi Dios, porque no lo veo, porque no lo puedo palpar, porque no lo puedo sentir, porque no puedo verlo? Si es real, ¿por qué no puedo experimentarlo y vivirlo en mi vida? Pásenle para acá, por favor. Mi Señor, yo te doy la gloria en esta mañana. Te doy la honra porque tú eres bueno, mi Dios, y para siempre es tu misericordia.